Vamos a seguir con ¿qué tema? Autoridad y sumisión. ¿Y la tarea? ¿Hicieron la tarea? Ni se acordaron, no importa. No serán problemas. Bueno, yo quedé de contarles el cuento. Les voy a contar el cuento. Vamos a empezar con el cuento. A ver si nos entramos un poquito en calorcito. Yo siempre hablo del canasto, ¿no es cierto? Que hay que lavar el canasto, que la palabra, que esto. Entonces, esto viene de un cuento, de un minero de carbón que le dice a su hijo que lleve en un canasto, lleve un canasto y busque agua. Vaya al río y traiga agua en el canasto. Y el niñito va y viene, va y viene, va y viene, y está todo el día. Y cuando llega a la tarde, le dice, pero papá, he ido y he vuelto, llego sin agua. No he traído ni una gota de agua. Y entonces el papá le dice, sí, pero ¿has visto lo limpio que está el canasto? Entonces, esta es la ilustración. Nuestra mente, nuestro canasto, debe ir a la palabra una y otra vez, una y otra vez. Es verdad que muchas veces el entendimiento, el intelectual, llega sin agua, pero el entendimiento del corazón, el del espíritu, siempre recibe y es alimentado y fortalecido. Entonces, pero es un proceso, no podemos agarrarlo a cepillazo, bien nos haría, ¿no? Bueno, autoridad, exousia, poder invisible delegado para una persona que le permite cumplir una responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Dónde se origina la autoridad? En Dios. Base bíblica, Génesis 1:26. Debemos tener ¿dónde? Si no, no servimos. ¿Ah? Debemos tener dónde está en la palabra, porque ese es nuestro respaldo. El propósito de la autoridad, cumplir una responsabilidad. ¿Tiene límites la autoridad? ¿Cuál? La responsabilidad. ¿Se acuerdan el coronel? Tiene órdenes de defender la patria, pero no hacerle el afer a la cabita. Bueno, entonces, pero ¿cómo funciona este poder? Me gustaría que lo viéramos en Lucas 7. Lucas 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Les cuento más o menos una ubicadita en el tiempo. Los centuriones eran como la cervical del ejército romano y no se les permitía casarse hasta no tener 20 años de servicio. ¿Para qué? Para que su cabeza no estuviera dividida. Entonces el imperio le permitía tener siervos, ¿no es cierto?, a su servicio. El siervo que tenía este centurión era judío y, digamos, cumplía muy bien la tarea. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. De que era gentil, ya habían hecho la vista gorda. ¿Ah? Pero después le dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión, que sí sabía la legislación de los judíos, le dice, envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero fíjense la llave que hay acá. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo. No dice, escúchame, yo acá soy el que mando. Yo le digo a este que vaya para allá y vaya, y este que venga para acá y viene. No dice que él es el capo que manda. No, él dice, yo estoy bajo autoridad. Y al estar bajo autoridad, tengo autoridad delegada para cumplir una responsabilidad con los de abajo. Entonces, así funciona esto. Entonces, muchas veces las ovejitas, ¿no es cierto? No, yo con el pastor, más o menos, yo con el pastor sí, pero con la pastora no. O con la pastora sí, con el pastor no. ¿No es cierto? Tenemos ciertas predilecciones o ciertas, algunas veces nos sometemos, otras veces no, según nuestro parecer. Pero cuando yo no me someto, tampoco tengo autoridad. Porque si no estoy bajo autoridad, ni al demonio más mercachifle que haya por abajo, le voy a poder, digamos, dar órdenes. Por más pequeño y pelafustán que sea. O sea, he perdido la autoridad. ¿Por qué la pierdo? ¿Es que no soy hija del Altísimo? Yo sigo siendo hija del Altísimo. O sea, ¿estoy sentada en los lugares celestiales? Sigo sentada en los lugares celestiales. Pero hay leyes espirituales que deben cumplirse. Es como la ley de la gravedad. Sepamos o no sepamos, si nos tiramos, ya saben, del 10º piso, ¿qué pasa abajo? Entonces, así funciona esto. Entonces, es necesario que tengamos clara esta autoridad. O sea, si yo voy a estar bajo autoridad, voy a tener autoridad. Ya lo vamos a profundizar más adelante. Los límites de la autoridad ya sabemos que es la responsabilidad. O sea, definamos, autoridad delegada ¿por quién? Por Dios, ¿no es cierto? Es una autoridad delegada por Dios, con límites, no es ilimitada. Según la responsabilidad que tengo para la que me dan la autoridad, es que voy a poder moverme. Fuera de eso no, porque tampoco voy a tener el poder. Muchas veces... Exacto, entonces voy a hacer agua por cualquier lado, porque o me van a, no voy a estar empoderado es la palabra, no voy a tener ese poder, ¿no es cierto?, dado por el Espíritu para cumplir una responsabilidad, y voy a hacer agua, o voy a hacer lo incorrecto, no voy a ver dónde están las trampas del enemigo, algo va a pasar. Y ya lo vimos como Jesús mismo, ¿no es cierto?, no se prestó a otra cosa que no sea venir y salvar al mundo. ¿No es cierto? Cuando lo quisieron hacer rey, no. Cuando lo quisieron utilizar de juez, tampoco. Entonces, debemos tener claro, si yo estoy para ser maestro, no tengo que mandarme, ¿no es cierto?, a ser, no sé, diaconisa. Puede ser que una diaconisa me diga, Lili, por favor, ¿nos podés ayudar? Fantástico. Pero yo no puedo meterme en la otra tarea con la autoridad. Puedo estar, digamos, ayudando, pero no en autoridad en esa tarea. ¿Qué era su misión? Ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Upotazo. No nos vamos a olvidar, ¿eh? En griego, upotazo. La verdadera sumisión no es una posición de degradación, debilidad, sino de poder. Casi siempre la sumisión está mal entendida. Se cree que es una posición de debilidad, una posición de degradación, de que alguien me puede ultrajar, puede abusar de mí, ¿no es cierto? De diferentes maneras.
así está vista. ¿Por qué? Porque la sumisión está vista desde la perspectiva del hombre caído. Ya en Génesis 3, ¿no es cierto?, 16, cuando Dios le está dando el reporte a Adán y Eva de la consecuencia que tenía lo que ellos habían hecho, porque no es que Dios le dijo, yo voy a hacer tal cosa, es verdad que el texto está escrito así, pero en realidad es lo que ellos provocaron. Sembraron, como si nosotros sembráramos en la carne, vamos a cosechar corrupción. Entonces, le está dando el reporte y le está diciendo, y él se va a enseñorear, le está diciendo a la Eva, y él se va a enseñorear de vos. O sea, ya la naturaleza caída provoca esto que antes en Génesis 1.26 no estaba. Génesis 1.26 decía que yo me podía enseñorear en los animales, en las cosas, pero no en las personas. La naturaleza caída, ¿qué provoca? Que uno que le quiera poner la pata encima al otro. ¿Ah? O sea, comienza ese proceso. Y por eso es que la sumisión está mirada así. No, yo no quiero que me ponga la pata encima. De esa manera, pero mal visto, porque ahora vamos a ver el verdadero sentido de la sumisión que Dios nos pide, porque así como en la autoridad habían dos formas de llevarlas a cabo, ¿no es cierto? Una era por imposición, con leyes, reglamentos y castigos, y otra era en relación, ¿no es cierto? Una relación que te doy conocimiento y te dejo elegir. La sumisión es igual. En la sumisión también existen dos formas. Por imposición, cuando tenemos un niño chiquito no le decimos, miren, no meta los dedos en el enchufe, bebé, porque no y no, punto. Y a medida que va creciendo, vamos pasando de una sumisión por reglas y normas a una sumisión de relación. Cada vez le damos más conocimientos y rogamos a Dios que elija bien, ¿no es cierto? ¿Es o no? Porque es la verdad, ya empiezan a elegir ellos. Y aquellos que hemos tenido hijos adolescentes o que tienen hijos adolescentes, qué importante es tener el valor suficiente, las agallas suficientes, ¿para qué? Para saber siempre lo que están escogiendo nuestros hijos. Porque si no somos como el avestruz, que metemos la cabeza y ustedes ya saben lo que queda para afuera. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué hay padres que no quieren saber? Porque les falta valor. Porque Dios a nosotros, Él sabe que escogimos. Le pifiamos al vizcachazo, pero ni cuento, pero Él está ahí. Está ahí con nosotros, amándonos, levantándonos una y otra vez. Esa es la actitud que también debe tener el pastor, el maestro, los papás, todos aquellos que están o estamos en autoridad. Les voy a dar un ejemplo, porque dijimos que por qué estos tres textos bíblicos que no han hecho los deberes. Efesios 5:21. ¿Por qué siempre empiezan con nosotros? ¿Por qué no empieza con los hombres? Yo siempre pensaba, ¿no es cierto? Porque dice Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, ¿vieron? No le dice a los pibes, no, a las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos. No dice que tenemos que tener más de uno. Como al Señor. Sí, es bueno hacer la aclaración. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, yo aquí ya con el segundo me siento ya recompensada. Porque a los hombres, todos los casaditos, mírenme, a las mujeres no tienen que agapear. El amor en griego, en el castellano siempre amor, amor, amor.
pero en el griego es eros para el amor físico, ¿no es cierto? Filia para el amor familiar, primos, hasta pueden ser amigos. Storge, que es el amor más parecido al de Dios, porque es el amor de padre a hijo. Y ágape, que es el amor de Dios a los hombres. O sea que a los hombres les exige que agapeen a sus esposas, porque cuando ven ahí, amad a vuestras mujeres, en el versículo 25 dice, maridos, agapeen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ahora yo digo, si alguien me agapea, tengo que ser bien soquete para no someterme a ese amor, ¿no es cierto? ¿Es o no? Hay que reconocer que lo perfecto no está, ni de un lado ni del otro. Estamos esperando la glorificación, ¿no? Pero bueno, pero tratamos de darle en el blanco. Sigamos. En Colosenses, capítulo 3, 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad, otra vez, agapeen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así se les salga la cadena, chicos, por favor, suavecito. Suave, suave. ¿Ah? Yo les aviso que tiene que ser suave, suave, porque tiene consecuencias. Ojo, ojito, hojas. Sigamos. Pero otra vez, primero las mujeres, sométanse, sujétense, ¿ah? Y después al hombre le cae, pero después. Sigamos. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3. Otra vez, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas o sus esposos, ¿no es cierto? Y en el versículo 7 dice, vosotros maridos, hay unos cuantos versículos anteriores, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Suavecito, suavecito. ¿Quedó claro? ¿Ah? Pero ¿por qué es que a nosotras primero esto? Porque la sumisión es un arma poderosa. Lejos está de degradarme, lejos está de decir que soy débil, lejos está de todo calificativo que el mundo le da a la sumisión. Riquelme da un ejemplo muy lindo. Dice que yo me quiero dar una ducha de agua caliente, ¿no es cierto? En mi casa está el calefón ese que se prende cuando abre el agua, no sé cómo se llama, ionizado, ¿no es cierto? Está ese calefón, la cañería funciona, tengo un baño cómodo, allí, todo fantástico. Llego, me meto a la bañadera y miro la ducha. Y me enojo, porque no sale el agua caliente. Pero será posible. Y me pongo a orar. ¿Qué pasa si no abro la llave? Tengo que abrir la llave. Tengo que abrir la llave para que se prenda el calefón y el agua salga caliente y yo me dé una agradable ducha. La sumisión es exactamente igual. La sumisión es facilitar a la autoridad que cumpla la responsabilidad de abastecer mi necesidad. ¿Está claro? Esto tiene que estar clarito, clarito, porque así como me puedo quedar esperando el agua caliente, y es tan así,
pero, piba, dale la vuelta a la manijita. O sea, así de lógico y de obvio, es que si no nos sometemos a los esposos, no les facilitamos el poder dado por Dios para cumplir la responsabilidad y abastecer nuestra necesidad de ser amadas, cuidadas como vaso frágil, tratadas con dulzura, suavemente. La platita para el perfumito, para el rulito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también nosotras necesitamos otras cosas. Nosotras fuimos creadas en el Edén, muchachas. El hombre fuera del Edén, en la tierra, él no tiene problema de estar transpirado, sucio, ¿no es cierto? No, nosotras nacimos y fuimos creadas, ¿no es cierto? En el Edén, nosotros abrimos los ojitos y la florcita, el pastito, no había tierra, todo bonito, decoradito, ¿no es cierto? Tenemos necesidades diferentes y es el hombre quien nos las va a suplir. ¿Está claro? Así está escrito. Pero muchas veces nosotras somos las que evitamos eso. Y generamos un circuito vicioso que ni les cuento. No vamos eso es otro tema de varias clases. Bueno, entonces, es necesario que tengamos clara la importancia de la sumisión, porque eso va a traer, o sea, la obediencia a la sumisión. Y como les digo, perfecto no hay ninguno, ¿no es cierto? Nuestros esposos, nosotras, tampoco. Nuestros padres, nuestros gobernantes, no hay ninguno. Entonces, perfección no pidamos, pero sí ir mejorando. Hoy día soy mejor que ayer y mañana voy a ser mejor que hoy. O sea, ir transformando el canasto, limpiándolo. ¿Para qué? Porque como dice Tercera de Juan 2, dice, hijitos, yo quiero que sean prosperados en todo. Que no le duelan los huesitos, que no nos estar sanitos. ¿Ah? Así como prospera el canasto. ¿Está clarito? ¿Qué es prosperar? Es que se transforme, que pase de gusano, transformación, es metamorfosis. Y hay un ejemplo claro de la metamorfosis, el gusanito de cera que se mete en el capullo, ¿no es cierto? Le van saliendo las alitas, se hincha. Hay veces que estamos así nosotros, bien feitos, ¿no es cierto? Porque nos están saliendo las alitas, pero vamos en camino. ¿Ah? Vamos en camino. Como decía mi pastor, téngame paciencia, estoy en construcción. Tenemos que ser pacientes unos con otros. Decía ahí, sométanse unos a otros. También dice Pablo, soportándonos unos a otros. ¿Qué es eso? ¿Vieron cuando una mesa tiene 4 patas y una está coja, o está más corta, o está más larga? Bueno, uno le pone una cuñita. Parece que entre los seres humanos no hay ninguno que tenga las 4 patas enteras, porque dice que tenemos que soportarnos uno a otro. O sea, el que no tiene la derecha tiene la trasera, algo siempre nos falta. Entonces, uno a uno tenemos que estar acuñándonos, sometiéndonos, soportándonos unos a otros. Entonces, ¿por qué tenemos tal resistencia a la sumisión? ¿Por qué muchas veces decimos, y sí, la palabra dice que tengo que perdonar, sí, pero a mí me la hacen una vez, no me la hacen 2? ¿Qué querés que te diga? Yo, 70 y... ¿Cuántas veces te digo? Pero no, en realidad es mi vida. No sabe, no tiene la menor idea qué es lo que está haciendo, en qué ley espiritual está introduciéndose. Y Dios,
como cuando nuestros hijos toman decisiones equivocadas. Y el espíritu se constriñe de ver que vamos camino a la autodestrucción y que le hacemos el caldo gordo a Satanás para matar, robar y destruir. Porque las leyes espirituales están. Entonces, cuando un padre le dice a un hijo que no meta los dedos en el enchufe, que mire para un lado y para el otro antes de cruzar, ¿es porque no lo ama? ¿Es porque no quiere que tenga experiencias propias? No, es porque si mete el dedo en el enchufe, como hablamos en la primera clase, es posible que no tenga otra oportunidad. Es posible que muera electrocutado. Es posible que al cruzar la calle no mire y venga un micro y lo mate. Y no tenga otra oportunidad. Así nos dice Dios, porque nos ama. Acá está la regla básica para que nos vaya fantástico. Entonces, aunque no queramos, sometámonos. Es verdad que por ahí la vena está. Sangre, quiero cabezas. Quiero cabezas. No importa. La carne, ustedes saben, la chuleta a la plancha, listo. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice la palabra. Así la carne se quede zapateando. ¿Por qué? Porque vamos a tener una salida. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, es receta segura, comprobada, acertada. ¿Por qué no le obedecemos a Dios? ¿Por qué no nos sometemos? Dice porque no le creemos a Dios. En realidad conocemos del amor de Dios, pero no creemos en su amor. Primera de Juan 4:16, donde dice que Dios es amor, Juan dice porque hemos conocido y creído el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos y creemos ese amor, sabemos que es seguro. Listo, ¿qué me dice? Que doble a la derecha. Doblo a la derecha. Punto. Me someto. Después, porque en el momento en que yo me sometí, ¿no es cierto? Supónganse, no sé, un dolor, un sufrimiento, ¿no es cierto? No, porque, hay que perdonar. Perdonamos, ¿no es cierto? En el momento en que yo obedecí, ¿dónde pasó la responsabilidad? Al que tiene la autoridad. O sea, yo perdono, pero vos te arreglarás con la costeleta, el alma, el canasto y todo. ¿Por qué? Porque en el momento en que obedezco, la responsabilidad pasa para él. Y él tiene la obligación, y saben que no es deudor de nadie, de responder a mi necesidad. ¿Y cuál es mi necesidad? La sanidad. Por eso es que no necesito tanta clínica del alma. Si yo obedezco, inmediatamente él viene y asiste. Pone la curita. Nanay, nanay. Si no sana hoy, sanará mañana. Y sana. ¿Por qué? Pero porque estoy facilitándole a él para cumplir una responsabilidad. Porque nosotros somos los únicos que le podemos decir no a Dios. Él es todopoderoso. Todo lo puede hacer. Pero Él no me obliga. Y yo puedo decirle a Él, no te obedezco, no me sanes, me voy a morir amargada y enferma de los huesos. Y Dios, que tiene otro proyecto y otro propósito para mí, termina mirándome y aceptando mi decisión. Y amándome de la misma manera que me amó cuando me pensó, antes de la fundación del mundo.
Entonces, ¿vieron que no tiene nada de degradación la sumisión? ¿Vieron que es un poder también invisible? Y yo le diría que es un poder mayor que el de la autoridad. Porque yo puedo anular la autoridad para que abastezca mi necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de las razones es porque no le creemos a Dios. La otra es el orgullo. Busquemos primera de Pedro 5. Acá está. Primera de Pedro 5, del 1 al 7. Quiero que lo leamos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué está diciendo acá? ¿Que me ponga la pata encima? No, está diciendo que me muestre la palabra. Esa es la obligación, mostrarme la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y ponerse a rogar que elija. Y que elija bien, porque aquel que me enseña sabe las consecuencias. Pero eso es, no por temor. Ah, si no diezman, malditos serán con maldición. ¿Y qué quedó con lo que fui bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Por favor, arranquemos Efesios 1 porque no funciona. No, lo que no funciona es que ya soy maldita. Jamás voy a volver a ser maldita. Jamás de los jamases. Jamás. Pero puedo manipular esa palabra. Se los dice una que ha sufrido la manipulación años tras años. Entonces, ¿cómo debemos guiar a aquellos que están bajo nosotros y los que están por sobre nosotros? ¿Cómo deben apacentarnos? ¿Con temor? ¿Con manipulación? No. Con conocimiento y libertad. Ese es el método de Dios. Y nosotros no tenemos autoridad de cambiarlo. Conocimiento y libertad. No hay otra. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios al soberbio lo mira de lejos. No quiero eso. Hace ayer o antes del otro miércoles, ¿se acuerdan que les dije? El orgullo es como la barba de los hombres. Hay que cortarlo todos los días. Y no hay ninguno que no le crezca. Porque tenemos el cuerpo, el alma, no fue nacida de nuevo. Lo único que nació de nuevo es mi espíritu. Entonces, necesita ser renovada y transformada. Entonces, esa es la única manera, porque el orgullo está. ¿Por qué? Porque es la naturaleza caída, ¿no es cierto? Yo me voy a hacer subir mi trono por allá arriba, porque tenía trono, como le dije la primera vez, ¿no es cierto? Yo voy a hacer tal cosa, yo nada. Hablemos de nosotros, cuidemos nuestra boca en cuanto a nos dirigimos. ¿Cuántas veces digo yo en el día, por qué José tardó tanto en llegar a Faraón? Lean, era bien yo, porque yo no cedí a los encantos de la esposa de
No, yo no, yo. ¿Por qué no lo leen? Porque tardó, porque era yo, hasta que dijo en la última parte, dijo, el Dios, el Altísimo, Él es. Y el yo en la última declaración no estuvo. Entonces, yo quiero hacer tal cosa, si yo fuera tal otra, no. Digamos, cortémoslo, disciplinémonos en el orgullo. ¿Por qué? Porque dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Riquel me tiene una ilustración muy buena, dice, ¿qué? ¿Hay una mano gigante acá que cae del cielo y yo me tengo que humillar esa mano? No. ¿Cuál es la mano poderosa? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado para humillarme? Los pastores. Esa es la mano que me ha dado Dios. Y en nosotros más específicamente es nuestra pastora. Porque les aviso que el pastor Juan Carlos ya pasó a otra actividad, con otras responsabilidades, y tiene poder para esas responsabilidades, pero ya no tiene el poder para hacer otras tareas que antes hacía y que ahora lo tiene la pastora. Entonces, muchas veces las personas que están en autoridad, así se equivoquen, Dios las va a respaldar. ¿Por qué? Porque Dios es un maestro maravilloso. Sabe que solo errando aprendemos. Y bien que se nos queda grabado, porque la letra con sangre entra. Cuando le pifiamos al vizcachazo, pucha que nos queda grabado. Y ¡ay! Que da ganas de hacer rewind, ¿no es cierto? Pero y queda grabado en nosotros. Sigamos. Y lo que dijimos es el estado caído. El rol de la sumisión lo analizamos, ¿no es cierto? El rol de la sumisión es que yo, al someterme, permito a la autoridad que cumpla la responsabilidad de asistir una necesidad. Quiero que eso les quede grabado acá, en el subconsciente. Por favor, les tiene que quedar grabado. Si yo obedezco a Dios inmediatamente, Él tiene la responsabilidad. ¿Qué mejor que Él la tenga? ¿Para qué me voy a quedar con la responsabilidad yo? Si sé que el Todopoderoso, pero le paso el paquete y punto. No me voy a quedar yo con ese tema. Entonces, esta es la manera inteligente. ¿Por qué? Porque nos ama incondicionalmente. Fíjense lo que pasa. Yo estaba analizando cuando, por ejemplo, cuando hubo cambio de pastor, que el pastor Juan Carlos, creo que es obispo o algo así, no sé muy bien las estructuras yo nuevas, porque yo vengo de la otra línea, pero él pasa a otra actividad, ¿no es cierto? Y Claudia Flores, la pastora, pasó a ser pastora de la iglesia. Entonces, muchos hermanos, sí, pero en realidad para mí mi pastor sigue siendo Juan Carlos, porque es mi pastorcito. Y yo no tengo nada con la pastora Claudia, pero... Y ni les cuento a aquellos que vienen de otras estructuras, ¿no es cierto? Donde yo ya estaría al infierno por taco pantalón. Entonces, y una mujer pastora, olvídense. O sea, porque eso viene. Esas son las cosas que traemos, esas son nuestras vestiduras, ¿no es cierto? Nuestras cosas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Entonces, ¿y qué pasa con esa oveja? Yo le decía al Señor, ¿qué pasa con esa oveja? Y hablando, me dio Mateo 9:36, hablando con la pastora,
que yo fui a preguntarle, no le dije esto, pero le fui a preguntar lo que es una oveja no asistida. Y ella se acordó de Mateo 9:36. Vamos rapidito. No, me fui a Daniel, todavía no. Mateo 9:36. Que me cuesta. Voy a poner los papelitos como la pastora. Mateo 9:36. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Acá está la definición de esa ovejita que no quiere al nuevo o a la nueva pastora. Él quiere seguir abriendo la llave para el otro lado. ¿Me entienden? Entonces, ese es el tema. Porque dice, yo busqué otras, porque realmente tiene mucho más significado esto. Yo busqué en Dios habla hoy, dice que son cansadas y abatidas. En las Américas, angustiadas y abatidas. En la internacional, agobiadas y desamparadas. En la traducción viviente, confundidas y desamparadas. Entonces, si esa ovejita que no quiere someterse, quiere abrir la llave del otro lado, pero el otro lado no tiene cañería, no tiene calefón, no tiene nada para asistir una necesidad. Esa cañería perdió todo. Yo tengo ahora esta. Aquí hay agua, calefón, ¿cómo era? No sé cuánto. Está todo. Bañito caliente, con calefacción. Pero no quiere esa, quiere esa. Y él abre y espera. Va a abrir y va a seguir esperando. Y va a estar desamparada, abatida. Pero acá, en esa desesperación que le da, se acuerda de 2 de Corintios 4 y dice, ay, porque estoy atribulada, pero no angustiada. Sí, va a estar angustiada. ¿Por qué? Porque está desamparada. ¿Me entienden? Y él declara la palabra. No, porque estoy perseguida, pero no desamparada. Estoy en apuros, pero no desesperada. Estoy derribada, pero no destruida. Y la repite, y la repite. Y la repite en vano, porque la ley espiritual está anterior. Está desamparada, está agobiada, está a punto de ser destruida. No tiene nada que ver con la salvación. Ténganlo claro. Una vez que yo estoy en la mano del Señor, nadie me puede arrebatar de ahí. Pero sí le puedo dar cabida al diablo para destruir mi vida y sacarme del circuito y que no cumpla el propósito. ¿Está claro? ¿No voy a ir al cielo? Sí voy a ir al cielo. Pero no cumplo el propósito, no reino, no gobierno, no cumplo para lo que el Señor me pensó antes. ¿Se dan cuenta? Entonces, que la palabra de Corintios no es así. Sí, sí es así. Pero está la ley espiritual antes. Me tengo que someter. ¿Para qué? Para que mi necesidad sea asistida. Porque el pastor, ¿qué hace? Todo esto. Me cuida de los lobos, de los que vienen disfrazaditos. ¿Ah? Me da de comer, me lleva pastitos verdes, no me da ese pastito seco, duro. ¿Ah? Me da, si estoy recién nacida, un biberoncito, un pañalcito me cambia, ¿no es cierto? No me pegan, ¡ah, otra vez te hiciste! No.
me cuida, me ama. Pero si no nos sometemos, es lo que dijo Jesús, andamos como ovejas sin pastor. Y el lobo ahí. Me muerde una patita, después otra patita, se me infecta una pata, se me sana la otra, después me muerde la oreja, se me infecta la oreja, se me sanó la pata, y ahí nos tiene. Y ahí nos tiene, que hoy día me duele acá, que mañana me duele acá, que hoy me siento deprimida, que hoy no logro mi identidad. ¿He dejado de ser hija del Altísimo? No. Pero le estoy dando lugar al diablo. Efesios 4. No deis lugar al diablo. Aunque soy del Altísimo. Límites de la sumisión. Así como la autoridad tenía sus límites, la sumisión también tiene sus límites. O sea, la autoridad no puede venir a transgredir la ley del amor. O sea, la autoridad no me puede venir a decir a mí, ¿no es cierto?, que haga actos inmorales por obligación, o sea, por una orden, ¿no es cierto? No me puede ir en contra, no me puede hacer ir en contra de mis propios principios como hija del Altísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo a la autoridad le digo que no? Me la tengo que bancar. O sea, si mañana acá en Chile prohíben adorar a Dios y nos meten presos, pues allá tomaremos, alguien nos llevará cafecito caliente. ¿Por qué? Porque yo no voy a obedecer esa instrucción. Esa ley está en contra, como le pasó a Pedro. No prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? No, yo voy a seguir predicando. Y preso terminó. Entonces, es verdad que nosotros no estamos obligados a responder a una orden que va en contra de mis principios como cristiana, ¿no es cierto? Pero si la autoridad tiene una ley, ¿no es cierto?, y no se cumple esa ley y hay un castigo, al castigo. Yo siempre digo que si viniera una persecución importante, el crecimiento es explosivo. ¿Por qué? Porque todos los tibios desaparecen. Quedan los verdaderos testigos. ¿Ustedes saben lo que es ser testigo? Ser capaz de morir. Eso es ser testigo. Capaz de dar la vida. Entonces, si acá fuera pena de muerte predicar el Evangelio, pena de muerte. Eso pasaba en la iglesia primitiva. O terminaba de bocado de un león, ¿no es cierto? O antorcha para Nerón, alumbrar sus caminos. Era así. Entonces, ¿ahora desobedecían? No desobedecían. Vamos a ver Daniel. Voy a terminar. Daniel 1. Y vamos a tener ejemplos claros. Ustedes saben que Daniel fue llevado cautivo, ¿no es cierto?, a Babilonia. Lo caparon. ¿Cómo sería la reacción nuestra ante una situación así con la autoridad? Fíjense, después de todo ese proceso que él pasa, le cambiaron los nombres, lo anularon como hombre. Y él quiere, la historia la conocen, no vamos a leer todo el capítulo, ¿no es cierto? Pero el eunuco le dice que no, que tiene comidita de los dioses y que tiene que comer cerdito y todas las cosas. Y los judíos tenían instrucciones de no comer cerdo. No tenían la menor idea, porque en ese tiempo la gente se moría de triquinosis. ¿Vieron? Obedecían.
¿Tenían un informe de la triquinosis? No, no, ellos obedecían. Y por eso es que los egipcios se morían. Eran circuncidados, obedecían una instrucción de higiene y los egipcios se morían de infecciones. Y el pueblo crecía tanto que después tuvieron que matar a los primogénitos varones. Y de ahí sale Moisés. Entonces hay instrucciones para nuestro bien. Hay que obedecerlas aunque no tengamos todas las explicaciones. Fíjense cuando Daniel le dice, no es patotero, no trasluzco dolor o amargura atrás de estas palabras, resentimiento, no. Le dice Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Ven algún viso de rencor, de amargura, de resentimiento? No, ninguno. Este otro que tuvo curso de autoridad y sumisión, como David, estoy segura. Seguramente estuvo en el seminario de autoridad y sumisión. ¿No? Es algo que a mí me llama la atención. Y bueno, ya ustedes ya saben la historia. Pasaron los 10 días y el semblante de ellos no cambió. Después se le ocurrió a los sátrapas decirle a Nabucodonosor que hiciera una estatua de oro y que todos la adoraran. ¿Qué pasó con sus 3 amigos? ¿No es cierto? Por supuesto que no se arrodillaban ante la estatua de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y cuando le dijeron los sátrapas, pero a Nabucodonosor que estos 3 no se arrodillaban, se le salió la cadena a Nabucodonosor y dijo, al horno. Pero antes habló con los 3, ¿no es cierto? Con Sadrac, Mesac y Abednego. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Declaración. Daniel 3:17. Daniel 3:17. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, prefiero chicharrón, pero yo no cedo. Tirarnos al horno. Yo sé que mi Dios me puede salvar. Nos librará, declaró. Pero si así no fuera, no nos arrodillamos. Ahora, ¿no nos arrodillamos y salieron corriendo? No. Pechito pusieron frente a la autoridad. ¿Cuál era el castigo por no arrodillarse? El horno de fuego. No dijeron, no, que no es justo, que te parece que yo vengo de otra civilización. Murieron pollos, los 3 los ataron. Quiero que miren esto. Entonces estos varones 21 fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 23. Y los 3 cayeron atados. Atados. ¿Qué pasó en el fuego? Versículo 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo, Nabucodonosor, 4 varones sueltos. Cualquier atadura que el enemigo quiera, cuando nosotros permanecemos y nos sometemos a quien realmente nos ama incondicionalmente, Él tiene la responsabilidad. Y ahí adentro bailaban y lo único que se quemó fueron las ataduras. ¿Está clarito? Esas son imágenes, son sombra de lo que nosotros vivimos hoy día. ¿Está claro? Entonces, ¿tiene límites? Claro que tiene límites. Ahora, porque tenga límites, voy a hacer lo que yo creo en mi corazón, pero también me tengo que someter a la autoridad. Y tener claro
porque tengo que cumplir con esa autoridad. Por eso yo les comenté la primera clase que cuando Pedro le cortó la oreja al romano, Jesús le sana la oreja. ¿Por qué? Porque si no lo tenían que matar a Pedro. Porque en ese tiempo una herida, ustedes saben que era casi fatal. O se desangraba, y si moría el romano, iba a morir Pedro. Entonces, está la autoridad, si no esto sería una anarquía. Está la autoridad, lo haga bien o lo haga mal. Tenemos que someternos a ella, orar por ellas. Ah, no, yo no quería que saliera así que... No. Yo no voté por así que no importa que no votaste. Tuviste el derecho de votar. Ya está elegido o elegida quien sea, ¿no es cierto? Ahora orá por ella. Eso dice la palabra. Oremos por las autoridades. ¿Estamos? Fe de ratas, de la clase anterior. Fe de ratas. Por las dudas quedó alguna duda. Cuando hablamos de los cabritos y de las ovejas, del trigo y de la cizaña, no es que pongamos en duda nuestra propia salvación, porque nosotros sabemos que tenemos el Espíritu. Pero viene gente de afuera, nos cruzamos, ¿no es cierto?, por ahí puede venir un pastor acá a predicar y predica otra cosa, ¿no es cierto? Es raro que los pastores no pasen por el filtro, ¿no es cierto? Pero supónganse que pasó. Nosotros tenemos que estar alerta, porque no todos los que dicen que son. Yo no he querido dejar una brecha de duda a eso, ¿no es cierto? Pero si está escrito, y en la época de los apóstoles, con todo el poder con el que se predicaba, estaban, ¿por qué no van a estar ahora? O sea, ¿qué somos nosotros? Coronita no tenemos aquí. Después voy por ellas. Vamos por ellas. Y la otra cosa la otra fe de rata de la clase pasada, es que me parece que dije que el pastor no servía ni para espiar. Puede ser que la persona que está levantándose y su soberbia y su vanagloria está exacerbándose, pueda creer que un pastor no sirva ni para espiar. Y que aunque esa persona tenga poderes para ministrar y sanar, y el pastor, como dije, no sana ni un juanete, ¿no es cierto?, tiene otra tarea. Y Dios no hace estupideces. Y si Dios lo ha puesto, es porque sí sirve. Y mucho más que para espiar. No quiero que quede la duda. ¿Ah? Así es como lo ve la persona que empieza a creer que él todo lo va a hacer mucho mejor que el pastor, o que el diácono, o el anciano, o quien esté en autoridad, ¿no es cierto? No quiero concentrar, porque puede haber, no sé, el encargado de diáconos, o el encargado de matrimonio. Siempre hay una persona en autoridad, y otra que pueda creer que ya ese no sirve. ¿Está claro? Oremos.